Hijo humilla a su madre y la expulsa con un burro, sin saber lo que ella ocultaba. Guadalupe Martínez, de 70 años, jamás imaginó que un día sería expulsada de su casa por su propio hijo. Durante 40 años, había criado a Javier sola, trabajando como lavandera y costurera para darle todo lo que pudiera. Ahora, en medio de gritos y acusaciones crueles, veía su vida desmoronarse ante los ojos de todo el vecindario. «Eres una carga en esta casa», gritó Javier, de 42 años, señalando a su madre con un dedo y con una furia que ella jamás había presenciado. «Ya no aguanto mantener a una vieja inútil que nada más sirve para gastar dinero». Guadalupe sintió como si una puñalada le hubiera atravesado el pecho. Las palabras de su hijo resonaban por la casa sencilla, construida con tanto sacrificio a lo largo de los años. Ella sostuvo con fuerza la agarradera de la maleta de piel color marrón, ya gastada por el tiempo, tratando de mantener la dignidad, aunque llevaba el corazón destrozado. «Javier, hijo mío, yo siempre ayudé con los gastos de la casa», dijo con la voz temblorosa, pero aún tratando de ser comprensiva. «Nunca fui un estorbo para ustedes». «¿Ayudar?», se rió Javier con sarcasmo, mientras su esposa, Leticia, observaba desde la puerta de la cocina con los brazos cruzados. «100 pesos al mes no pagan ni el recibo de la luz, mamá. Y encima te la pasas quejándote de todo, criticando a mi mujer, hartándonos la paciencia». La acusación era injusta, y Guadalupe lo sabía. Ella siempre procuró mantenerse discreta, ayudando con los quehaceres de la casa y cuidando a su nietecito de 5 años, Paquito, quien en ese momento observaba la discusión escondido detrás del sillón, con sus ojitos llenos de lágrimas. «Abuelita, no te vayas», susurró el niño, pero fue rápidamente callado por Leticia, quien lo jaló hacia otro lado. «Javier, ¿dónde va a dormir tu mamá esta noche?», preguntó doña Inés, la vecina de 75 años que se había acercado al escuchar los gritos. «Eso no es problema mío», respondió Javier fríamente tomando las llaves del carro. «Que se arregle sola. Ya no aguanto más». Guadalupe miró alrededor de la casa donde había vivido los últimos 15 años, desde que se había mudado para vivir con su hijo, después de que la situación económica de él empeorara. Cada rincón de ese lugar guardaba recuerdos. La estufa donde preparaba las comidas, la mesa donde ayudaba a Paquito con las tareas, el sillón donde pasaba las tardes cosiendo para completar el ingreso familiar. Con movimientos lentos, terminó de guardar sus pocas prendas en la maleta. Al fondo del cajón, sus dedos encontraron un sobre amarillento, sellado hacía más de 20 años. Por un momento dudó. Después, lo guardó hasta el fondo de la maleta, debajo de todo. «Por lo menos déjala que se lleve a Lolo», dijo Paquito, refiriéndose al burro que la familia mantenía en el pequeño terreno del fondo, usado para cargar agua y hacer mandados. Javier iba a contestar, pero Leticia lo detuvo del brazo. «Déjala que se lleve también a ese animal inútil. Así ya no gastamos en comida», dijo ella con desprecio. Guadalupe amarró sus pocas pertenencias en el lomo del burro manso, que parecía entender la tristeza de la situación. El animal de pelaje grisáceo había sido su compañero fiel por más de 10 años, desde que lo había encontrado abandonado a la orilla del camino. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La caminata por la calle de Terracería fue la más difícil en la vida de Guadalupe. Cada paso pesaba como una montaña. Los vecinos salían a las puertas y ventanas, susurrando entre ellos, algunos moviendo la cabeza en señal de reprobación. Doña Inés la acompañó unos metros, ofreciéndole palabras de consuelo. «Guadalupe, te puedes quedar en mi casa esta noche», dijo la vecina, tocando con delicadeza el brazo de su amiga. «Gracias, Inés, pero no quiero darle molestias a nadie», respondió Guadalupe, aún en shock por todo lo que había pasado. «Qué trabajo ni qué nada, mujer. Siempre has sido una persona digna y trabajadora. Lo que hizo Javier hoy es una vergüenza para toda la familia». Guadalupe agradeció con un gesto de cabeza, pero siguió caminando. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido, para entender cómo había llegado a ese punto.
El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja, y ella sabía que pronto sería de noche. Cuando llegó a la plaza principal del pueblito de provincia, Guadalupe se detuvo bajo un almendro frondoso. El burro, sediento después de la caminata, fue hasta el abrevadero público y comenzó a beber agua. Ella se sentó en la banca de madera, abrazando la maleta contra el pecho. Los recuerdos comenzaron a volver como olas. Recordó el día en que nació Javier, cómo quedó viuda cuando él apenas tenía 2 años, los sacrificios que hizo para criarlo. Trabajó como empleada doméstica, lavandera, costurera, vendedora ambulante. Hizo de todo para que su hijo nunca pasara necesidad. «Disculpe, ¿se encuentra bien, señora?», preguntó una mujer de mediana edad que pasaba por la plaza. Guadalupe levantó la vista y reconoció a Jimena, antigua compañera de trabajo de un taller de costura donde solía coser por encargo. «Jimena, qué sorpresa verte aquí», dijo Guadalupe tratando de sonreír. «Guadalupe, Virgen Santísima, ¿qué haces aquí a esta hora, con esa maleta y el burro?». La simple pregunta fue suficiente para romper toda la resistencia que Guadalupe había estado manteniendo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro arrugado y contó todo lo que había sucedido. Jimena la escuchó en silencio, con el corazón apretado. «Ven a mi casa, Guadalupe, no voy a dejar que duermas en la calle», dijo Jimena con firmeza. Esta vez, Guadalupe no tuvo fuerzas para negarse. Las dos mujeres caminaron por las calles ya oscuras, con el burro siguiendo dócilmente detrás. La casa de Jimena era sencilla, pero acogedora, y tenía un pequeño traspatio donde Lolo podría quedarse. Aquella primera noche lejos de casa, Guadalupe apenas pudo dormir. Acostada en el sofá de la sala, miraba el techo tratando de entender dónde había fallado en la crianza de su hijo. ¿Había sido demasiado permisiva? ¿Demasiado estricta? Las dudas la atormentaban. Jimena preparó un té de manzanilla y se sentó al lado de su amiga. «Guadalupe, fuiste una madre ejemplar. Me acuerdo de cómo batallaste para darle lo mejor a Javier. El problema no eres tú, es él. Pero algo debía haber hecho mal, Jimena. Un hijo no expulsa a su madre de la casa por nada. A veces la gente cambia, Guadalupe, sobre todo cuando se casa con alguien que no sirve. Esa Leticia nunca te quiso, todo el mundo lo sabe». Era cierto. Desde el inicio de la relación de Javier con Leticia, 5 años atrás, la joven había demostrado impaciencia con la presencia de su suegra. Pequeñas indirectas, comentarios sarcásticos, siempre tratando de convencer a Javier de que su madre era un estorbo. Durante los días siguientes, Guadalupe trató de organizar su nueva rutina en la casa de Jimena. Ayudaba con los quehaceres domésticos, cuidaba el pequeño jardín y paseaba con Lolo por los alrededores. Pero la herida en el corazón no cicatrizaba. Una mañana, mientras organizaba sus cosas, volvió a encontrar el sobre amarillento en el fondo de la maleta. Se quedó observándolo por largos minutos, pensando si no sería el momento de abrirlo. Pero algo se lo impedía. Lo guardó de nuevo, decidiendo esperar un poco más. «¿Sabes qué es eso, Guadalupe?», preguntó Jimena, que había notado la vacilación de su amiga. «Son papeles viejos, cosas del pasado que tal vez sea mejor dejar guardadas», respondió vagamente. Jimena respetó el silencio de su amiga, pero quedó intrigada. Conocía a Guadalupe desde hacía más de 20 años y nunca la había visto con documentos importantes. La mujer siempre había sido muy sencilla, sin posesiones significativas. Mientras tanto, en la casa que antes también era de Guadalupe, la atmósfera había cambiado por completo. Javier volvió del trabajo en el taller mecánico donde era empleado desde hacía 15 años, esperando encontrar la comida lista como de costumbre. Leticia estaba atareada tratando de darle cuenta a todas las tareas domésticas sola. «Leticia, ¿dónde está la comida?», preguntó él, sudado y con hambre. «Está en la estufa. ¿Crees que tengo 8 brazos? Sin tu mamá aquí tengo que hacer todo yo sola, y encima cuidar a Paquito». Javier se sirvió los frijoles medio quemados y el arroz reseco. No estaba como las comidas que preparaba su madre, pero se tragó la comida en silencio.
Leticia se sentó a la mesa con una expresión de cansancio. «Javier, necesito hablar contigo de una cosa», dijo ella respirando hondo. «Dime». «Llegaron las cuentas de este mes y tenemos un problema. Sin esos 100 pesos que tu mamá daba cada mes, no va a alcanzar para pagar todo». Javier dejó de comer y miró a su esposa con irritación. «¿Cómo que no va a alcanzar? Son solo 100 pesos. Sí, pero 100 pesos sí hacen la diferencia. Y no es solo eso, Javier. Tu mamá también compraba sus medicinas, pagaba su propio seguro médico sencillo, compraba algunas cosas para la casa. Al final contribuía con casi 200 pesos al mes. La información le cayó como balde de agua fría a Javier. Nunca se había puesto a calcular bien cuánto contribuía su mamá realmente a los gastos de la casa. Siempre veía solo los 100 pesos que ella entregaba religiosamente cada principio de mes. «Y hay otra cosa», continuó Leticia, jugando nerviosamente con el tenedor. «Paquito no deja de preguntar por su abuelita. Ayer lloró toda la noche queriendo que ella volviera». Como si hubiera escuchado a su mamá hablar de él, Paquito apareció en la cocina con los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, ¿cuándo vuelve la abuelita?», preguntó el niño, abrazando la pierna de su papá. Javier sintió un nudo en el pecho, pero trató de mantener la postura firme. «La abuelita se fue a vivir a otro lugar, hijo. Ella está bien». «¿Pero por qué se fue? ¿Hizo algo malo?». La pregunta inocente del niño le llegó a Javier como una flecha. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que él había echado a su propia abuela por cuestiones de dinero y por presión de su esposa? «No, hijo, la abuelita no hizo nada malo. Es solo que los grandes a veces tenemos que tomar decisiones difíciles». Paquito no pareció conforme con la respuesta y salió corriendo a su cuarto llorando a gritos. Leticia suspiró, levantándose para ir a consolar al niño. Javier se quedó solo en la cocina mirando el plato de comida a medio terminar. Por primera vez desde que había echado a su mamá, empezó a preguntarse si había tomado la decisión correcta. Pero el orgullo pudo más y apartó esos pensamientos de su cabeza. Al tercer día de haber salido de la casa de su hijo, Guadalupe decidió dar una caminata hasta el centro del pueblo. Jimena había insistido en que fuera a la notaría pública a arreglar unos documentos pendientes, pero en realidad Guadalupe tenía un motivo más específico para esa visita. La notaría estaba en una calle concurrida, en un edificio antiguo de 2 pisos. Guadalupe subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, sosteniendo con firmeza la agarradera de una bolsita donde guardaba algunos papeles importantes. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó el notario, un hombre de 50 años con lentes de lectura. «Buenos días. Quisiera dejar unos documentos guardados aquí, si es posible». «Claro, ofrecemos ese servicio de guarda de documentos. ¿Me puede mostrar qué son?». Guadalupe abrió la bolsa y sacó una carpeta de plástico con unos papeles viejos. El notario los examinó rápidamente y en su rostro cambió por completo la expresión. «Señora, estos son documentos de propiedad de tierras, y por lo que veo aquí son propiedades de valor considerable». «Sí, lo sé, pero no quiero que se utilicen por ahora, solo que se guarden con seguridad». El hombre miró a Guadalupe con curiosidad. Ella estaba vestida con ropa sencilla, tenía apariencia de persona humilde, pero cargaba documentos de propiedades que valían mucho dinero. «¿Está segura de que no quiere registrar estas propiedades a su nombre? Por los documentos que estoy viendo, usted tiene derecho a ellas». «Estoy segura. Todavía no es el momento adecuado». El escribano hizo las anotaciones necesarias y guardó los documentos en la caja fuerte de la notaría. Guadalupe pagó la tarifa y salió de allí con el corazón más ligero. Sabía que había tomado la decisión correcta al no revelar todavía lo que poseía. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Cuando volvió a casa de Jimena, encontró a un hombre desconocido esperando en la puerta. Era un señor de aproximadamente 60 años, bien vestido, sosteniendo un sombrero en las manos. «¿Usted es Guadalupe Martínez?», preguntó él educadamente. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». «Mi nombre es Ernesto Morales.
Yo era amigo de su difunto esposo, Manuel Martínez. He estado buscándola durante mucho tiempo. Guadalupe sintió el corazón acelerarse. Manuel había muerto hacía casi 40 años, cuando Javier era todavía un niño. ¿Qué quería aquel hombre después de tanto tiempo? Pase, por favor, dijo ella, invitándolo a la sala de Jimena. Ernesto se sentó delicadamente en el sillón y comenzó a hablar. Doña Guadalupe, sé que puede parecer extraño que yo aparezca así, después de tantos años, pero hay un asunto muy importante que necesito resolver con usted. ¿Qué tipo de asunto, señor Ernesto? Su esposo, antes de fallecer, me había pedido que me encargara de algunos negocios en caso de que algo le pasara. En aquel entonces usted estaba tan afectada por la pérdida y con un niño pequeño que criar que pensé que era mejor esperar un momento más adecuado. Guadalupe se quedó en silencio, tratando de entender a dónde iba a llegar aquella conversación. ¿Qué tipo de negocios?, preguntó finalmente. Manuel había comprado en sociedad conmigo un terreno a la salida del pueblo. La idea era construir una pequeña fábrica de bloques de cemento. Pero con su muerte, el proyecto fue abandonado. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo hoy? El terreno ha aumentado mucho de valor con los años, doña Guadalupe, muchísimo, y el 50% de él es suyo, por derecho. La información dejó a Guadalupe aturdida. Manuel nunca le había comentado nada sobre ningún negocio con sociedades o terrenos. Siempre fueron muy pobres, viviendo únicamente del trabajo de él como albañil. Señor Ernesto, yo creo que usted se está confundiendo. Mi Manuel nunca tuvo dinero para comprar terrenos. Pero sí lo tuvo, doña Guadalupe. Él había ahorrado mucho dinero trabajando en una obra grande en otra ciudad, antes de que ustedes se casaran, y usó ese dinero para invertir en el terreno conmigo. Ernesto sacó del bolsillo algunos documentos antiguos y se los mostró a Guadalupe. Ella reconoció la firma de su esposo en los papeles, pero todavía tenía dificultad para creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué nunca me buscó antes para hablarme de esto? Como le dije, pensé que no era el momento. Usted estaba muy afectada, con poco dinero y un hijo pequeño. Pensé en esperar hasta que el niño creciera. Después el tiempo fue pasando y fui aplazando esta conversación. ¿Y por qué ahora? Ernesto suspiró profundamente antes de responder. Porque aparecieron compradores interesados en el terreno, doña Guadalupe, empresarios que quieren construir un centro comercial en el lugar, y están ofreciendo mucho dinero. El corazón de Guadalupe se disparó. ¿Un centro comercial? ¿Mucho dinero? Apenas podía procesar toda esa información. ¿Cuánto dinero, señor Ernesto? Por mi parte, el 50% del terreno. Me están ofreciendo 400,000 pesos. Eso significa que su parte valdría la misma cantidad. Guadalupe sintió que las piernas le flaqueaban. 400,000 pesos. Era más dinero del que había soñado tener en toda su vida. Jimena, que estaba en la cocina preparando café, casi tira la taza al escuchar la conversación. Doña Guadalupe, necesito una respuesta suya para el final de la semana. Los compradores no van a esperar mucho tiempo, dijo Ernesto, levantándose para irse. Señor Ernesto, yo necesito tiempo para pensar en todo esto. Claro, es natural. Aquí está mi teléfono. Llámeme cuando tenga una respuesta. Después de que el hombre se fue, Guadalupe se quedó sentada en la sala, en estado de shock. Jimena se acercó con una taza de café humeante. Guadalupe, ¿escuchaste lo que dijo ese hombre? 400,000 pesos. Lo escuché, Jimena, pero no puedo creer que sea verdad. ¿Por qué no? Los documentos parecían legítimos. Y si es verdad, imagínate cómo puede cambiar tu vida. Guadalupe pensó automáticamente en su hijo. Con ese dinero podría ayudarlo a pagar todas las deudas, darle una mejor educación a su nieto, tal vez incluso comprar una casa nueva para la familia. Pero inmediatamente le vino el recuerdo de la humillación que había sufrido. Mientras tanto, en la casa de Javier, los problemas financieros se estaban agravando. Leticia había hecho las cuentas varias veces, pero no podía ver una solución para pagar todas las cuentas del mes. Javier, vamos a tener que elegir entre pagar la hipoteca de la casa o la colegiatura de la escuela de Paquito, dijo ella.
mostrando las cuentas esparcidas sobre la mesa de la cocina. ¿Cómo que elegir? No podemos atrasar ninguno de los dos. Pero no hay dinero suficiente. Y mira aquí, señaló un recibo de la luz. El recibo de energía vino más alto este mes. 300 pesos. Javier tomó el recibo y lo verificó. Era verdad, había sido más caro de lo normal, y sin la pequeña contribución de su madre, esos gastos extra pesaban en el presupuesto. Leticia, voy a tener que hacer algunas horas extras en el taller. No hay otra manera. ¿Y quién va a recoger a Paquito de la escuela? ¿Quién se va a quedar con él por la tarde? Tu madre hacía eso, ahora voy a tener que arreglármelas. La presión estaba aumentando, y Javier comenzó a darse cuenta de que había sido más impulsivo que estratégico al echar a su madre de casa. Pero el orgullo todavía era más grande que el arrepentimiento. Ese mismo día llegó una carta a la casa de Javier. El remitente era un despacho de abogados de la capital del estado. Leticia abrió el sobre con curiosidad y se quedó pálida al leer el contenido. «Javier», gritó ella cuando su esposo llegó del trabajo, «tienes que ver esta carta». «¿Qué pasó ahora?» «Es una cobranza judicial. Está escrito aquí que tu familia debe dinero de una obra que tu padre hizo hace más de 15 años». Javier tomó la carta y la leyó con atención. Era una acción de cobranza de materiales de construcción que habían sido comprados para una obra, pero nunca fueron pagados. El monto, con intereses y ajuste monetario a lo largo de los años, había llegado a 50,000 pesos. «Eso es imposible. Mi padre murió hace 40 años», dijo Javier, incrédulo. «Pero está aquí, mira. Dice que él hizo una obra en sociedad con otro hombre y que la deuda pasó a los herederos». Javier releyó la carta varias veces, tratando de entender la situación. ¿Cómo era posible que una deuda de ese tamaño hubiera quedado escondida por tanto tiempo? ¿Y por qué solo ahora estaba siendo cobrada? «Leticia, voy a tener que buscar un abogado para entender esta historia». «¿Con qué dinero, Javier? Apenas estamos logrando pagar las cuentas básicas». La situación se estaba volviendo cada vez más complicada. Javier se sentó en el sillón de la sala y se llevó las manos a la cabeza. Por primera vez desde que había echado a su madre, comenzó a sentirse completamente perdido. Paquito apareció en la sala, todavía con el uniforme escolar, con una cartita doblada en la mano. «Papá, la maestra mandó esto para ustedes», dijo el niño, entregando el papel. Javier desdobló la carta y la leyó. Era un comunicado de la escuela avisando que la colegiatura estaba atrasada desde hacía 2 meses y que Paquito podría ser dado de baja si el pago no se hacía antes del final de la semana. «Leticia, ¿no pagaste la colegiatura de la escuela?» «¿Con qué dinero, Javier? Te dije que faltaba dinero. Pagué los recibos de luz y agua, que ya tenían fecha de corte». La desesperación comenzó a apoderarse de Javier. ¿Cómo había llegado a ese punto? Antes de que su madre se fuera de casa, incluso con las dificultades, siempre lograban pagar las cuentas básicas. Esa noche apenas pudo dormir. Se quedó pensando en su madre, imaginando dónde estaría, cómo se las estaría arreglando. Por un momento, llegó a considerar buscarla para disculparse y pedirle que volviera a casa. Pero el orgullo pudo más. Al día siguiente, Guadalupe estaba en el patio de la casa de Jimena, dándole maíz a las gallinas, cuando Lolo comenzó a comportarse de manera extraña. El burro estaba inquieto, caminando de un lado a otro como si quisiera salir de ahí. «¿Qué pasa, Lolo?», dijo ella acariciando el cuello del animal. El burro se dirigió al portón del patio y se quedó mirando hacia la calle, como si estuviera llamando a Guadalupe para que lo acompañara. «Creo que quiere pasear», dijo Jimena, que observaba la escena desde la cocina. Guadalupe decidió seguir el instinto del animal y salió con él a caminar. Lolo la llevó por calles que ella no conocía bien, hasta llegar a un terreno baldío a la salida del pueblo. «¿Qué estás haciendo aquí, Lolo?», preguntó ella confundida. El burro entró al terreno y comenzó a olfatear el suelo, como si estuviera buscando algo. Guadalupe lo siguió, curiosa por el comportamiento del animal. De repente se dio cuenta de dónde estaba. Aquel terreno parecía ser el mismo que el señor Ernesto había mencionado, el lugar donde Manuel supuestamente tenía una sociedad con él. Miró a su alrededor y vio que el terreno era realmente grande,
ubicado en una posición estratégica del pueblo, cerca de la carretera principal. Sí sería un excelente lugar para un centro comercial. Lolo seguía olfateando el suelo, hasta que se detuvo debajo de un árbol frondoso en el centro del terreno. El animal comenzó a cavar con las patas delanteras, como si supiera que había algo enterrado allí. «Lolo, ¿qué tontería es esa? Sal de ahí», dijo Guadalupe, tratando de apartar al burro. Pero el animal insistió tanto que ella decidió ayudarlo. Tomó una rama seca y comenzó a cavar junto con él. Para su sorpresa, después de unos minutos, la rama golpeó algo sólido enterrado en la tierra. Con cuidado, siguió cavando hasta lograr desenterrar una pequeña caja metálica oxidada por el tiempo. Su corazón se aceleró. ¿Qué podría ser aquello? Con las manos temblando, abrió la caja. Dentro había algunas joyas antiguas envueltas en trapos que ya se estaban deshaciendo por el tiempo. Y debajo de las joyas, un sobre con su nombre escrito con la letra de Manuel. Guadalupe se sentó en el suelo, debajo del árbol, y abrió el sobre con cuidado. Era una carta de su esposo. «Mi querida Guadalupe, si estás leyendo esta carta, significa que algo me pasó y descubriste este lugar. Las joyas que están en esta caja pertenecían a mi madre, y las enterré aquí para protegerlas durante los tiempos difíciles. Ahora son tuyas, para que las uses cuando más lo necesites. También quiero que sepas que este terreno es nuestro, mío y tuyo. Lo compré en sociedad con Ernesto Morales, y la mitad de todo lo que salga de él es tuya por derecho. Cuídate mucho, mi amada. Con todo mi amor, Manuel». Las lágrimas rodaron por el rostro de Guadalupe mientras leía la carta de su esposo, fallecido hacía tantos años. Manuel había pensado en todo, se había preparado para protegerla incluso después de la muerte. Ella examinó las joyas con cuidado. Eran piezas antiguas pero de buena calidad. Un collar de oro, algunos anillos, aretes con piedras que parecían preciosas. No entendía mucho de joyas, pero intuía que aquello tenía un valor considerable. Lolo la observaba tranquilo, como si supiera que había cumplido una misión importante. Guadalupe lo abrazó con cariño. «Tú sabías, ¿verdad, amigo mío? Sabías que había algo aquí». Ella guardó todo nuevamente en la caja y volvió a la casa de Jimena, con el corazón más ligero de lo que había estado en días. Finalmente, empezaba a entender que tal vez el sufrimiento que estaba atravesando tuviera un propósito mayor. Esa noche le contó todo a Jimena, quien se quedó boquiabierta con la historia. «Guadalupe, tienes que llevar estas joyas a un joyero para que las evalúe, y también tienes que llamar a ese señor Ernesto». «Lo sé, Jimena, pero todavía no es momento. Necesito pensar bien qué voy a hacer con todo esto». «¿Pero por qué? Con ese dinero puedes rehacer tu vida, comprar una casa propia, no depender de nadie». Guadalupe se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Porque necesito estar segura de que voy a usar ese dinero de la forma correcta, Jimena. Mi Manuel trabajó muy duro para juntar esto. No puedo desperdiciarlo». En realidad, lo que Guadalupe no le contó a su amiga era que todavía tenía la esperanza de que su hijo se arrepintiera de lo que había hecho y que pudieran reconciliarse. Y si eso llegaba a pasar, ella quería estar segura de que sería por la persona que ella era, no por el dinero que poseía. Durante la semana siguiente, la situación en la casa de Javier se deterioró aún más. Les cortaron el agua por falta de pago y tuvieron que pedirle a la vecina que les llenara algunos baldes para el uso básico. Leticia estaba cada vez más estresada. Paquito lloraba constantemente por la ausencia de su abuela, y Javier se sentía acorralado por todos lados. «Javier, tenemos que hacer algo», dijo Leticia una mañana, mientras calentaba agua en una olla para bañar a su hijo. «Así ya no podemos seguir. ¿Qué quieres que haga, Leticia? Estoy trabajando todo lo que puedo. Tú sabes muy bien lo que tienes que hacer. Tienes que pedirle a tu mamá que regrese. No voy a humillarme pidiéndole que regrese. Entonces prepárate para ver a tu hijo fuera de la escuela y nuestra casa siendo embargada por el banco». La amenaza cayó a Javier. Él sabía que Leticia tenía razón, pero su orgullo era más grande que su razón.
Ese mismo día llegó otra carta judicial. Esta vez era el banco cobrando las mensualidades atrasadas de la casa. Si no se pagaban en 30 días, la propiedad sería recuperada. «Se acabó, Leticia», dijo Javier, aventando la carta sobre la mesa. «Vamos a perder la casa. Javier, por el amor de Dios, ve a buscar a tu mamá. Pídele perdón, suplícale si es necesario». «No, no voy a hacer eso». Leticia tomó a Paquito de la mano y se fue al cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Javier se quedó solo en la cocina, mirando las cuentas esparcidas sobre la mesa. Por un momento pensó en buscar a su madre. Sabía que estaba en la casa de doña Jimena, porque la vecina Inés lo había comentado. Pero algo dentro de él se negaba a admitir que había estado equivocado. Esa noche, mientras Leticia y Paquito dormían, Javier salió de su casa y caminó por las calles vacías del pueblo. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta la calle donde vivía Ximena. Desde lejos, pudo ver a su madre sentada en el porche, haciendo crochet a la luz del candil. Ella parecía tranquila, en paz consigo misma. A su lado, Lolo pastaba tranquilamente en el pequeño jardín. Por un momento, Javier tuvo ganas de correr hacia ella, abrazarla y pedirle perdón por todo. Pero el orgullo fue más fuerte, y regresó a casa sin acercarse. Lo que Javier no sabía era que Guadalupe lo había visto. Ella notó la silueta conocida de su hijo en la esquina, dejó de hacer crochet y se quedó observándolo por unos minutos. Su corazón de madre se le apretó al verlo allí, claramente en conflicto interno. «Ve a hablar con él», susurró Ximena, que también había notado la presencia de Javier. «No, Ximena, él tiene que tomar esa decisión solo. Si voy tras él ahora, nunca va a aprender a valorar lo que tiene». Aún con el corazón partido, Guadalupe mantuvo la distancia y vio a su hijo irse. Era una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida, pero sabía que era necesario. Al día siguiente, Guadalupe recibió una visita inesperada. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, que se presentó como abogado. «¿Doña Guadalupe Martínez?», preguntó educadamente. «Soy yo, sí. Mi nombre es licenciado Arturo Maza. Represento a la familia Morales. Necesito hablar con usted sobre una herencia». Guadalupe se quedó confundida. Familia Morales. La única persona con ese apellido que conocía era el señor Ernesto, que había aparecido días antes hablando sobre el terreno. «Pase, por favor», dijo ella, invitándolo a la sala. «Doña Guadalupe, usted conocía a un señor llamado Rodolfo Morales». Guadalupe pensó por un momento. El nombre le sonaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. «Puede que sí, pero no me acuerdo bien». «¿Por qué?» «Rodolfo Morales era tío del señor Ernesto Morales, aquel que ya habló con usted sobre el terreno. Rodolfo falleció hace 3 meses y dejó un testamento nombrándola a usted como una de las herederas». El abogado abrió un portafolios y le mostró algunos documentos a Guadalupe. Según el testamento, el señor Rodolfo le dejó a usted un rancho de 50 hectáreas en el interior del estado. La propiedad incluye casa principal, establos y tiene potencial para agricultura o ganadería. Guadalupe quedó en estado de shock. ¿Un rancho entero? ¿Cómo era posible? «Licenciado, creo que hay un error. Yo no conozco a ningún Rodolfo Morales que me dejaría una propiedad así». «Pero sí lo conoce, doña Guadalupe. El señor dejó una carta explicando el motivo de la herencia. ¿Puedo leérsela?» Guadalupe asintió con la cabeza, todavía tratando de procesar la información. El abogado desdobló una hoja de papel y comenzó a leer. «Para Guadalupe Martínez, viuda de Manuel Martínez. Durante muchos años, observé su lucha para criar a su hijo sola, trabajando honestamente y manteniendo siempre la dignidad, incluso en las situaciones más difíciles. Manuel era mi amigo y le prometí antes de morir que cuidaría de su familia si fuera necesario. Lamentablemente, no pude ayudar mientras estaba vivo, pero ahora dejo esta propiedad para usted, para que pueda tener la seguridad y la comodidad que siempre mereció. Úsela con sabiduría. Rodolfo Morales». Las lágrimas corrieron por el rostro de Guadalupe. Ahora recordaba a Rodolfo,
un hombre sencillo que frecuentaba los mismos lugares que Manuel cuando eran jóvenes. Nunca imaginó que él la observaba y se preocupaba por su situación. «Licenciado, ¿cuánto vale esa propiedad?», preguntó ella, todavía incrédula. «Según la evaluación que hicimos, aproximadamente 500,000 pesos, doña Guadalupe. Es una propiedad muy bien ubicada, con buena estructura y potencial de plusvalía». Jimena, que escuchaba todo desde la cocina, casi se desmaya. En pocos días Guadalupe había descubierto que tenía derecho a 400,000 pesos por el terreno. Había encontrado joyas valiosas y ahora recibía una herencia de 500,000 pesos. Eran casi 1,000,000 de pesos. «Doña Guadalupe, necesito que usted firme algunos documentos para formalizar la transferencia de la propiedad. Cuando usted quiera, podemos agendar una visita al rancho». Guadalupe firmó los papeles todavía en trance. Cuando el abogado se fue, ella se sentó en el porche y se quedó mirando el horizonte, tratando de entender cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. «Guadalupe, estás rica», dijo Jimena eufórica. «Lo sé, Jimena, pero no se trata del dinero, se trata de justicia. Manuel siempre decía que Dios no abandona a quien es honesto y trabajador. Esa noche, Guadalupe tomó nuevamente el sobre amarillento que guardaba desde hacía tanto tiempo. Finalmente, se sentía lista para abrirlo. Dentro, encontró actas de nacimiento y documentos que comprobaban que ella era copropietaria de la casa donde vivía con su hijo. Manuel había puesto la propiedad a nombre de los dos cuando la compraron, pero nunca le había contado eso. Durante todos esos años, ella siempre creyó que la casa era solo de su hijo, que ella estaba ahí solo de favor. «¿Entonces quiere decir que esa casa también es mía?», preguntó ella a Ximena, mostrando los documentos. «Según la documentación, tienes derecho al 50% de la casa, Guadalupe. Tu hijo no puede venderla sin tu autorización». La información era importante, sobre todo considerando que Javier podría estar pensando en vender el inmueble para saldar las deudas. Durante los días siguientes, Guadalupe tomó algunas decisiones importantes. Primero, buscó a un joyero para evaluar las piezas que había encontrado enterradas. Las joyas valían 30,000 pesos, una cantidad considerable. Después llamó al señor Ernesto y concertó una cita para hablar sobre el terreno. Él se mostró muy satisfecho al saber que ella había decidido aceptar la propuesta de los compradores. «Doña Guadalupe, usted tomó la decisión correcta. Con ese dinero usted puede vivir tranquila el resto de su vida. Señor Ernesto, antes de firmar cualquier cosa, me gustaría conocer el terreno personalmente». «Claro, podemos ir allí cuando usted quiera». Al día siguiente, Ernesto pasó a la casa de Jimena con su coche y llevó a Guadalupe a conocer el terreno. Era exactamente el lugar donde ella había encontrado las joyas enterradas por Manuel. «Este terreno tiene una ubicación privilegiada», explicó Ernesto, caminando por la propiedad. «La carretera pasa justo por aquí al frente. Tiene energía eléctrica, agua, todo lo que necesita un emprendimiento comercial». Guadalupe asintió, pero por dentro estaba tomando una decisión distinta a la que Ernesto esperaba. «Señor Ernesto, agradezco mucho su honestidad al buscarme después de tantos años, pero he decidido que no quiero vender mi parte del terreno». «¿Cómo dice, doña Guadalupe?» «Quiero comprar su parte. Quiero quedarme con el terreno completo». Ernesto se sorprendió con la propuesta. Él ya contaba con el dinero de la venta para resolver algunos problemas financieros personales. «Doña Guadalupe, ¿pero usted tiene 400,000 pesos para pagarme?» «Sí, señor Ernesto. Y puedo pagar de contado». El hombre quedó intrigado. ¿Cómo era posible que una señora que aparentaba ser tan sencilla económicamente tuviera esa cantidad de dinero? «Si usted está segura, podemos arreglar los detalles», dijo él. Todavía confundido, pero satisfecho, porque también recibiría el monto completo. Guadalupe sabía que estaba haciendo una apuesta arriesgada, pero tenía una fuerte intuición de que ese terreno sería muy valioso en el futuro. Y más que eso, quería tener un proyecto que uniera a toda la familia. Mientras tanto, la situación en la casa de Javier había llegado al límite. La energía eléctrica había sido cortada por falta de pago.
Paquito llevaba una semana sin ir a la escuela y la comida empezaba a escasear. «Javier, ya no aguanto más», dijo Leticia, llorando en la cocina oscura. «Me voy a casa de mi madre con Paquito hasta que resuelvas esta situación». «Leticia, no me hagas esto. Somos una familia». «¿Familia? ¿Qué familia, Javier? Destruiste nuestra familia cuando echaste a tu madre de casa». La acusación golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, empezó a entender de verdad lo que había hecho. «Está bien», dijo derrotado. «Voy a buscar a mi madre y le pediré que vuelva». «Pero ahora puede ser demasiado tarde, Javier. La humillaste frente a todo el vecindario. No sé si va a querer volver». Leticia hizo las maletas con las cosas de ella y de su hijo y salió de casa esa misma tarde. Javier se quedó solo en la casa oscura, sin electricidad, sin agua, sin familia. Era tocar fondo. Esa noche, caminó hasta la casa de Jimena y tocó la puerta. Eran casi las 12 de la noche, pero sabía que tenía que hacerlo antes de perder el valor. Jimena abrió la puerta y no pudo disimular la sorpresa al verlo allí. «Buenas noches, doña Jimena. Yo quisiera hablar con mi madre». «Está dormida, Javier. Y después de lo que hiciste, no sé si quiera hablar contigo». «Por favor, doña Jimena, necesito mucho hablar con ella». Jimena fue hasta el cuarto donde dormía Guadalupe y la despertó con delicadeza. «Guadalupe, tu hijo está aquí. ¿Quieres hablar con él?» Guadalupe se levantó, se puso una bata y fue a la sala. Encontró a Javier sentado en el sofá con la cabeza baja, claramente destrozado. «Hola, mamá», dijo él, sin poder mirarla a los ojos. «Hola, mijo. ¿Qué quieres a esta hora?» «Mamá, yo vine a pedir perdón. Vine a pedirle que regrese a casa». Guadalupe se sentó en el sillón y se quedó en silencio por unos segundos observando a su hijo. Podía ver que estaba realmente arrepentido, pero también sabía que necesitaba asegurarse de que había aprendido la lección. «Javier, me echaste de casa llamándome inútil y una carga. ¿Por qué ahora quieres que regrese?» «Porque estaba equivocado, mamá. Muy equivocado. No supe valorar todo lo que usted hacía por nuestra familia». «¿Y qué cambió, mijo?» Javier respiró hondo antes de responder. «Cambió que me di cuenta de que sin usted, nuestra casa no es un hogar. Paquito llora todas las noches preguntando por su abuelita. Leticia se fue con él a casa de mi suegra. La casa está sin luz, sin agua, llena de cuentas por pagar. Lo arruiné todo». Las palabras salieron de forma atropellada, cargadas de arrepentimiento genuino. Guadalupe sintió que se le ablandaba el corazón de madre, pero mantuvo la postura firme. «Javier, me lastimaste mucho. No fue solo el hecho de haberme echado. Fue la forma en que lo hiciste, los insultos, la falta de respeto. ¿Cómo puedo estar segura de que esto no va a volver a pasar?» «Porque aprendí, mamá. Aprendí de la peor manera posible. Perdí a mi esposa, mi hijo se fue de la casa. Estoy a punto de perder el empleo porque no puedo concentrarme en el trabajo. Entendí que usted no era el problema en nuestra casa, era la solución». Guadalupe se emocionó al escuchar las palabras de su hijo, pero aún no estaba completamente convencida. «¿Y Leticia, Javier? Ella nunca me tuvo cariño. ¿Cómo voy a regresar a una casa donde no soy bienvenida?» «La propia Leticia fue quien me mandó a buscarla, mamá. Ella también reconoció que estaba equivocada y dijo que va a pedir perdón personalmente si usted regresa». Guadalupe pensó por un momento en la propuesta de su hijo. Una parte de ella quería perdonarlo de inmediato y volver a casa, pero otra parte sabía que necesitaba establecer algunos límites. «Javier, puedo volver a casa, pero con algunas condiciones». «Lo que sea, mamá. Acepto lo que sea. Primera condición: nunca más vas a faltarme al respeto delante de nadie. Segunda condición: las decisiones importantes de la casa se van a tomar en conjunto, incluidas las financieras. Tercera condición: vas a pedir disculpas a doña Inés y a todos los vecinos que te oyeron insultándome». «Acepto todo, mamá. Lo que usted quiera». «Entonces está bien, mijo. Mañana vuelvo a casa». Javier se levantó y abrazó a su madre, llorando como no lloraba desde niño. Era un abrazo de reconciliación,
de perdón, de recomienzo. Gracias, mamá. Gracias por perdonarme aún después de todo lo que hice. Eres mi hijo, Javier. Una madre siempre perdona, pero no siempre olvida. Vamos a hacer las cosas diferente de ahora en adelante. Cuando Javier se fue, Jimena se acercó a Guadalupe con una expresión preocupada. Guadalupe, ¿estás segura de que estás haciendo lo correcto? ¿Y si vuelve a faltarte el respeto? Jimena, soy una mujer diferente de la que salió de esa casa hace 2 semanas. Descubrí que tengo mucho más valor y recursos de los que imaginaba. Si vuelve a faltarme el respeto, puedo vivir muy bien sola. ¿Y le vas a contar lo del dinero? Ahora no. Primero quiero ver si realmente cambió, si aprendió a valorarme por la persona que soy, no por lo que puedo ofrecer económicamente. A la mañana siguiente, Guadalupe organizó sus pocas cosas en la maleta café y se despidió de Jimena con mucho cariño. Jimena, fuiste un ángel en mi vida. Si no me hubieras acogido, no sé qué habría hecho. No digas eso, Guadalupe. Para eso están las amigas. Y a todo esto ya sabes dónde encontrarme. Guadalupe montó en Lolo y siguió por las calles del pueblo de regreso a casa. Varios vecinos la saludaron por el camino, algunos mostrando alegría por verla volver. Cuando llegó a casa encontró a Javier en la puerta esperándola. Él había limpiado toda la casa, intentado organizar las cuentas sobre la mesa de la cocina y hasta logró reconectar la energía eléctrica pagando al menos una mensualidad atrasada. «Bienvenida a casa, mamá», dijo él, ayudándola a bajar del burro. «Gracias, hijo. Ahora cuéntame, ¿cómo están las cosas realmente?» Javier respiró hondo y decidió ser completamente honesto con su madre sobre la situación financiera de la familia. «Mamá, debemos 3 meses de la hipoteca de la casa. Si no pagamos antes de que termine el mes, el banco va a recuperar la propiedad. Paquito está fuera de la escuela por falta de pago. Leticia está en casa de su suegra y dijo que solo vuelve cuando la situación se normalice. Y llegó un requerimiento judicial por una deuda que usted sabe que es de papá». Guadalupe escuchó todo en silencio, sin mostrar sorpresa ni desesperación. Internamente, sabía que tenía con qué resolver todos aquellos problemas, pero decidió que aún no era el momento de revelar sus recursos. «Javier, muéstrame ese requerimiento judicial». Él trajo la carta del despacho de abogados y Guadalupe la leyó atentamente. Era exactamente sobre el terreno que ella acababa de comprar en su totalidad. «Hijo, esa deuda es por el terreno que tu padre compró en sociedad con el señor Ernesto Morales, pero ese cobro ya no procede». «¿Cómo que no procede?» «Porque el terreno ya se vendió, y todas las deudas relacionadas con él se liquidaron en la venta. Quien está cobrando esto está actuando de mala fe». Javier quedó confundido. ¿Cómo sabía su madre detalles sobre un terreno que él ni siquiera sabía que su padre poseía? «Mamá, ¿cómo sabe usted esas cosas?» «Porque el señor Ernesto me buscó para hablarme de ese terreno. Tengo derecho al 50% de él, como viuda de tu padre». «¿Y qué hizo usted?» «Resolví la situación. La deuda ya no existe». Guadalupe no estaba mintiendo. Cuando compró la parte de Ernesto, todos los pendientes del terreno quedaron saldados, incluida aquella deuda vieja. «Pero mamá, ¿y las otras deudas? La hipoteca de la casa, la escuela de Paquito». «Una cosa a la vez, hijo. Primero vamos a traer a Leticia y a Paquito de vuelta a casa, después vemos el resto». Javier quedó impresionado por la tranquilidad de su madre ante problemas que a él lo tenían desesperado. Había algo diferente en ella, una seguridad que no recordaba haber visto antes. Esa misma tarde, Javier fue a casa de su suegra para hablar con Leticia. La encontró cuidando el jardín mientras Paquito jugaba en el patio. «Leticia, vine a hablar contigo». «Hola, Javier. ¿Cómo están las cosas?» «Mi mamá volvió a casa y quiere hablar contigo». Leticia dejó lo que estaba haciendo y miró seriamente a su esposo. «Javier, necesito pedirle perdón a tu mamá. Sé que te influencié en su contra y estaba equivocada. Ella lo sabe, Leticia, pero quiere escucharlo de ti personalmente». «¿Y las deudas, Javier? ¿Cómo van a resolverlas?» «Mi mamá dijo que van a arreglarlo. Parece tener más recursos de los que yo imaginaba». Paquito escuchó la conversación y vino corriendo a abrazar a su papá. «Papá,
¿Ya volvió la abuelita? ¿Puedo ir a casa a verla? Claro que sí, hijo. Ella te está esperando. Al anochecer, la familia estaba reunida de nuevo en la sala de la casa. Leticia se disculpó sinceramente con Guadalupe, quien la perdonó con el corazón abierto. Leticia, vamos a empezar de nuevo. Ustedes son mi familia, y la familia se ayuda en los momentos difíciles. Doña Guadalupe, le prometo que la voy a respetar y valorar todo lo que hace por nosotros. Paquito estaba radiante de felicidad, abrazado a su abuela, a quien tanto había extrañado. La casa había vuelto a tener vida, risas e esperança. Naquela noite, durante o jantar, Rosário fez anúncio importante. Marcelo, Fernanda, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Que proposta, mãe? Eu quero que nós montemos negócio familiar, projeto que envolva todos nós e que possa nos dar uma renda melhor. Que tipo de negócio, mãe? Uma horta comunitária. Nós vamos alugar pequenos lotes de terra para as pessoas da cidade plantarem seus próprios alimentos. Também vamos vender mudas, dar cursos de jardinagem e criar espaço de convivência. Marcelo e Fernanda se olharam, surpresos com a ideia bem estruturada da mãe. Mas, mãe, onde nós vamos fazer isso? Não temos terreno. Eu consegui terreno, Marcelo, lugar perfeito para esse projeto. Como conseguiu? Eu comprei com o dinheiro que recebi da venda da minha parte do terreno do seu pai. A explicação de Rosário era parcialmente verdadeira. Ela realmente havia usado parte dos recursos para comprar o terreno, mas não revelou o valor total que possuía. Mãe, quanto custou esse terreno? Não se preocupe com isso agora, meu filho. O importante é que vamos trabalhar juntos em algo que pode ser muito próspero. Fernanda estava empolgada com a ideia. Dona Rosário, eu adoro mexer com plantas. Posso ajudar muito nesse projeto. É claro que pode, Fernanda. E o Pedro também pode aprender sobre agricultura e natureza. Vai ser bom para ele. Durante os dias seguintes, a família começou a planejar o projeto da horta comunitária. Rosário levou todos para conhecer o terreno, que ficava numa localização excelente, próximo à cidade, mas com bastante espaço verde. Mãe, este terreno é enorme, disse Marcelo impressionado. E tem água corrente, energia elétrica, tudo o que precisamos para fazer dar certo, completou Fernanda. Pedro corria pelo terreno brincando com Pipoca, que pastava tranquilamente. Vovó, aqui vai ser nossa fazenda? É sim, meu neto, nossa fazenda de verduras e legumes. Rosário contratou um engenheiro agrônomo para ajudar no planejamento do projeto. Dividiu o terreno em pequenos lotes que seriam alugados para as famílias da comunidade, reservou uma área para a venda de mudas e fertilizantes e planejou um espaço com mesas e bancos para que as pessoas pudessem se encontrar e trocar experiências. Dona Rosário, este projeto tem potencial para ser muito bem-sucedido, disse o agrônomo. A demanda por produtos orgânicos e espaços de convivência está crescendo muito. Com o projeto estruturado, a família começou a trabalhar na implementação. Marcelo usou seus conhecimentos de mecânica para consertar equipamentos agrícolas usados que Rosário comprava. Fernanda se responsabilizou pela parte de jardinagem e paisagismo. Pedro ajudava nos trabalhos mais simples e aprendia sobre plantas. Em 2 meses, a horta comunitária estava funcionando. 20 famílias haviam alugado lotes para cultivar seus alimentos, e a venda de mudas estava indo muito bem. A renda da família havia melhorado significativamente. Mãe, como a senhora teve essa ideia tão boa? Perguntou Marcelo numa tarde, enquanto organizavam as mudas no viveiro. Meu filho, quando você tem tempo para pensar, as ideias aparecem. E eu sempre soube que a terra dá fruto para quem cuida dela com carinho. O negócio cresceu tanto que eles precisaram contratar 2 funcionários para ajudar. A comunidade abraçou o projeto e a horta se tornou um ponto de encontro para as famílias. Um dia Pedro veio correndo até Rosário com uma minhoca na mão. Vovó, olha que bicho legal eu achei. Ai, que nojeira, Pedro, disse Fernanda fazendo cara de nojo. Não é nojeira não, Fernanda, disse Rosário sorrindo. A minhoca é amiga da terra. Ela ajuda a fazer o solo ficar mais forte para as plantas crescerem. Sério, vovó.
Sério, meu neto. Na natureza, tudo tem sua função. Até as coisas que parecem pequenas e insignificantes são importantes. A frase tinha um significado duplo e Marcelo a entendeu perfeitamente. Aquela noite, durante a cena, Guadalupe hizo un anuncio importante. Javier, Leticia, tengo una propuesta que hacerles. ¿Qué propuesta, mamá? Quiero que montemos un negocio familiar, un proyecto que nos involucre a todos y que pueda darnos mejores ingresos. ¿Qué tipo de negocio, mamá? Un huerto comunitario. Vamos a rentar pequeños lotes de tierra para que la gente del pueblo plante sus propios alimentos. También vamos a vender plántulas, dar cursos de jardinería y crear un espacio de convivencia. Javier y Leticia se miraron, sorprendidos por la idea tan bien estructurada de su madre. Pero mamá, ¿dónde vamos a hacer eso? No tenemos terreno. Conseguí un terreno, Javier, un lugar perfecto para este proyecto. ¿Cómo lo conseguiste? Lo compré con el dinero que recibí de la venta de mi parte del terreno de tu padre. La explicación de Guadalupe era parcialmente cierta. Realmente había usado parte de los recursos para comprar el terreno, pero no reveló el valor total que poseía. Mamá, ¿cuánto costó ese terreno? No te preocupes por eso ahora, hijo. Lo importante es que vamos a trabajar juntos en algo que puede ser muy próspero. Leticia estaba emocionada con la idea. Doña Guadalupe, me encanta trabajar con plantas. Puedo ayudar mucho en este proyecto. Claro que puedes, Leticia. Y Paquito también puede aprender sobre agricultura y naturaleza. Será bueno para él. Durante los días siguientes, la familia comenzó a planear el proyecto del huerto comunitario. Guadalupe llevó a todos a conocer el terreno, que estaba en una ubicación excelente, cerca del pueblo, pero con bastante espacio verde. «Mamá, este terreno es enorme», dijo Javier impresionado. «Y tiene agua corriente, electricidad, todo lo que necesitamos para que funcione», completó Leticia. Paquito corría por el terreno, jugando con Lolo, que pastaba tranquilamente. «Abuelita, ¿aquí va a ser nuestro rancho?» «Sí, mi nieto, nuestro rancho de verduras y legumbres». Guadalupe contrató a un ingeniero agrónomo para ayudar en la planeación del proyecto. Dividió el terreno en pequeños lotes que se rentarían a las familias de la comunidad, reservó un área para la venta de plántulas y fertilizantes y planeó un espacio con mesas y bancas para que la gente pudiera reunirse e intercambiar experiencias. «Doña Guadalupe, este proyecto tiene potencial para ser muy exitoso», dijo el agrónomo. «La demanda de productos orgánicos y espacios de convivencia está creciendo mucho». Con el proyecto estructurado, la familia comenzó a trabajar en su implementación. Javier usó sus conocimientos de mecánica para reparar equipos agrícolas usados que Guadalupe compraba. Leticia se encargó de la parte de jardinería y paisajismo. Paquito ayudaba en los trabajos más sencillos y aprendía sobre las plantas. En 2 meses, el huerto comunitario estaba funcionando. 20 familias habían rentado lotes para cultivar sus alimentos, y la venta de plántulas iba muy bien. Los ingresos de la familia habían mejorado significativamente. «Mamá, ¿cómo se le ocurrió una idea tan buena?», preguntó Javier una tarde, mientras organizaban las plántulas en el vivero. «Hijo, cuando tienes tiempo para pensar, las ideas aparecen. Y yo siempre supe que la tierra da frutos a quien la cuida con cariño». El negocio creció tanto que tuvieron que contratar a 2 empleados para que ayudaran. La comunidad abrazó el proyecto y el huerto se convirtió en un punto de encuentro para las familias. Un día, Paquito llegó corriendo hasta Guadalupe con una lombriz en la mano. «Abuelita, mira qué animalito tan chido encontré». «Ay, qué asco, Paquito», dijo Leticia haciendo cara de repulsión. «No es asco, Leticia», dijo Guadalupe sonriendo. «La lombriz es amiga de la tierra. Ayuda a que el suelo se vuelva más fuerte para que las plantas crezcan». «¿De verdad, abuelita?» «De verdad, mi nieto. En la naturaleza todo tiene su función. Hasta las cosas que parecen pequeñas e insignificantes son importantes». La frase tenía un doble significado, y Javier la entendió perfectamente. Su madre estaba hablando sobre su propia importancia en la familia que él solo había comprendido después de perderla. Con el paso de los meses,
la relación familiar se fortaleció. Javier aprendió a valorar los consejos de su madre. Leticia desarrolló una relación cariñosa con su suegra y Paquito crecía feliz en el ambiente familiar armonioso. Una tarde, mientras regaba las plantas, Guadalupe recibió la visita del abogado que se encargaba de la herencia del rancho. Doña Guadalupe, vine a traerle los documentos finales de la transferencia del rancho. Todo está regularizado a su nombre. Gracias, licenciado Arturo. ¿Y cómo están las cosas por allá? La propiedad está siendo muy bien cuidada por el administrador que dejó el señor Rodolfo. Los cultivos de maíz y soya están produciendo bien y hay interesados en rentar algunas áreas. ¿Usted cree que vale la pena mantener la propiedad? Sin duda, doña Guadalupe. Es una inversión excelente. Los ingresos mensuales que genera el rancho son considerables. Después de que el abogado se fue, Guadalupe se quedó pensando si debería contarle a la familia sobre el rancho. Decidió que todavía no era el momento. Quería asegurarse de que los cambios en la convivencia familiar fueran duraderos. Al final del primer año de funcionamiento del huerto comunitario, la familia hizo un balance de los resultados. El negocio era rentable, las deudas habían sido saldadas y todos estaban trabajando en armonía. «Mamá, quiero agradecerle todo lo que hizo por nosotros este año», dijo Javier una noche durante la cena. «No tienes que agradecerme, mijo. La familia es así». «Sí, tengo que hacerlo, mamá. Casi destruyo nuestra familia por orgullo e ingratitud. Usted podría haberme dado la espalda para siempre, pero eligió ayudarnos». «Javier, aprendiste la lección más importante de la vida, valorar a las personas que amamos mientras están con nosotros. Eso no tiene precio». Leticia también quiso hablar. «Doña Guadalupe, aprendí mucho de usted este año. Aprendí que la sabiduría no tiene edad y que el respeto se gana con acciones, no con palabras». Paquito, que ahora tenía 6 años, también dio su opinión. «Abuelita, me gusta mucho tenerla aquí en casa. Nuestra familia es más feliz cuando usted está con nosotros». La sencilla declaración del nieto emocionó profundamente a Guadalupe. Esa era la confirmación de que había tomado las decisiones correctas. 2 años después del episodio de la expulsión, la vida de la familia Martínez estaba completamente transformada. El huerto comunitario se había convertido en una referencia en la región. Paquito estaba yendo bien en la escuela. Javier había conseguido un ascenso en el trabajo y Leticia descubrió que tenía talento para la jardinería decorativa. Una mañana, Guadalupe recibió una visita que la puso muy feliz. Era doña Inés, la vecina que había presenciado su expulsión de la casa. «Guadalupe, vine a felicitarte por el éxito de ustedes. Todo el pueblo comenta sobre el huerto comunitario». «Gracias, Inés. Fue un proyecto que nació de la necesidad, pero creció con el amor de la familia». «¿Y Javier cómo está?» «Cambió mucho, Inés. Se convirtió en un hombre de verdad. Aprendió a valorar a la familia y a asumir sus responsabilidades. Y menos mal, porque ese día que te echó de la casa, me dio tanta rabia que casi le dije sus verdades». «Hiciste bien en no decir nada, Inés. Él necesitaba aprender solo. Si alguien hubiera interferido, tal vez no habría entendido la lección». Esa tarde, Guadalupe decidió que era hora de revelar algunos secretos a la familia. Llamó a Javier y a Leticia para una conversación seria. «Necesito contarles algunas cosas importantes», dijo ella, sentándose en la mesa de la cocina. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Javier preocupado. «Primero, ustedes saben que compré el terreno donde hicimos el huerto, pero no saben cómo conseguí el dinero». «¿No dijo que fue de la venta de su parte del terreno de papá?». «Sí, pero no fue solo eso. Yo también recibí una herencia considerable de un amigo antiguo de tu padre». Guadalupe contó sobre el rancho que había heredado de Rodolfo Morales, explicando cómo estaba generando un ingreso mensual significativo. «Mamá, ¿usted tiene un rancho y nunca nos contó?», preguntó Javier sorprendido. «No les conté porque quería estar segura de que me valoran por la persona que soy, no por el dinero que tengo». «Claro que la valoramos, mamá», dijo Leticia. «Independientemente del dinero, usted es la base de nuestra familia». «Y hay algo más», continuó Guadalupe.
Ustedes creen que esta casa es solo de Javier, pero no es así. Yo soy copropietaria del 50% del inmueble. Ella mostró los documentos que Manuel había guardado en el sobre amarillento. Mamá, ¿por qué papá nunca me contó esto? Porque quería proteger a la familia. Y yo mantuve el secreto todos estos años porque no quería que se sintieran obligados a aceptarme aquí. Javier se emocionó al darse cuenta de que durante todo el tiempo en que pensaba estar manteniendo a su madre, ella era dueña de la mitad de la casa y tenía recursos propios. Mamá, me siento muy avergonzado. Usted siempre tuvo con qué vivir sola, y yo la traté como si fuera una carga. Pero fue bueno que haya sido así, Javier. Aprendiste a valorarme por lo que realmente soy, no por lo que poseo. Y yo aprendí que puedo confiar en ustedes. Leticia estaba impresionada con las revelaciones. Doña Guadalupe, usted es increíble. Aun teniendo recursos, eligió reconstruir nuestra familia en lugar de simplemente vivir sola. Es que la familia es lo más importante de la vida, Leticia. El dinero va y viene, pero los lazos de amor son para siempre. Ese día, la familia decidió hacer una fiesta para celebrar la transparencia y la unión que habían conquistado. Invitaron a doña Inés, a doña Ximena y a algunos vecinos cercanos. Durante la fiesta, Paquito hizo un dibujo de la familia y se lo entregó a Guadalupe. Abuelita, hice un dibujo de nosotros. Mira, aquí está usted, aquí está papá, aquí está mamá, aquí estoy yo y aquí está Lolo. En el dibujo, todos estaban sonriendo y tomados de la mano, en un jardín lleno de flores y plantas. Era la representación perfecta de lo que la familia había llegado a ser. Está hermoso, mi nieto. Lo voy a guardar para siempre. Abuelita, ahora que usted tiene un rancho, ¿vamos a vivir allá? No, Paquito, nuestra casa es aquí. El rancho es solo un negocio que nos ayuda. Lo importante es estar juntos. En los meses siguientes, Guadalupe incluyó a la familia en las decisiones sobre el rancho. Javier descubrió que tenía habilidades para la administración rural y comenzó a visitar la propiedad regularmente para dar seguimiento a los trabajos. Mamá, el rancho está produciendo muy bien. Este mes, el ingreso fue 30% mayor que el mes pasado. Qué bien, mi hijo. ¿Y te está gustando encargarte de esos asuntos? Me está encantando, mamá. Nunca imaginé que podría gustarme la agricultura. Leticia también encontró su lugar en el nuevo contexto familiar. Desarrolló un proyecto de jardinería terapéutica para adultos mayores, usando el espacio del huerto comunitario. Doña Guadalupe, tengo una idea. ¿Qué tal si ofrecemos actividades especiales para personas de la tercera edad? La jardinería es muy terapéutica para quienes tienen más experiencia de vida. Me encantó la idea, Leticia. Las personas de nuestra edad tenemos mucho conocimiento sobre plantas para compartir. El proyecto fue un éxito y el huerto se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional en el pueblo. Los niños aprendían de los mayores, las familias se conectaban con la naturaleza y la comunidad se fortalecía. 3 años después del episodio de la expulsión, la transformación de la familia Martínez era completa. El negocio había crecido tanto que abrieron una segunda unidad en otro pueblo vecino. Paquito se estaba convirtiendo en un niño responsable y cariñoso. Javier había descubierto su vocación como administrador rural y Leticia se realizó como educadora ambiental. Una tarde, mientras observaba el movimiento en el huerto comunitario, Guadalupe reflexionó sobre toda la travesía que habían recorrido. El dolor de la expulsión se había transformado en crecimiento. El conflicto había generado unión y la humillación había evolucionado en dignidad. Lolo, ahora más viejo pero todavía fiel, pastaba tranquilo entre las plantas. El burro había sido testigo de toda la transformación de la familia, desde los momentos más difíciles hasta la reconciliación completa. «Abuela, ¿en qué está pensando?», preguntó Paquito, acercándose con las manos sucias de tierra. «Estoy pensando en cómo las cosas malas a veces suceden para enseñarnos cosas buenas, mi nieto». «¿Cómo así? Cuando tu papá me corrió de la casa yo sufrí mucho, pero fue a través de ese sufrimiento que descubrí mi fuerza, mis recursos y lo importante que es nuestra familia.
Y ahora todos estamos felices. Sí estamos, Paquito. Y aprendimos que la familia de verdad se construye con amor, respeto y paciencia. Esa noche, durante la cena, la familia hizo planes para el futuro. Decidieron expandir aún más los negocios, incluyendo la creación de una escuela rural en el rancho heredado por Guadalupe. Mamá, ¿y si creáramos una escuela donde los niños puedan aprender sobre agricultura, naturaleza y vida en el campo?, sugirió Javier. Es una idea maravillosa, mi hijo. La educación siempre es una buena inversión. Y podemos incluir programas para familias enteras, no solo niños, agregó Leticia. Sí, y Lolo puede ser la mascota de la escuela, dijo Paquito, emocionado. Todos rieron ante la sugerencia del niño, pero estuvieron de acuerdo en que el burro realmente merecía un lugar especial en la historia de la familia. Durante el 4.º año después de la reconciliación, la escuela rural se hizo realidad. Familias de varios pueblos venían a pasar los fines de semana en el rancho, aprendiendo sobre agricultura sustentable, alimentación saludable y vida en comunidad. Doña Guadalupe, usted es una inspiración, dijo una visitante una tarde. Su historia de superación y perdón enseña mucho sobre los valores familiares. Gracias, pero yo no hice nada extraordinario. Solo elegí el amor en lugar del rencor. Pero no es fácil perdonar cuando somos humillados por los propios hijos. No es fácil, de verdad, pero una madre que ama de verdad siempre encuentra la manera de perdonar y reconstruir. La conversación con la visitante hizo que Guadalupe pensara en cuántas otras familias podrían estar pasando por conflictos similares. Decidió escribir un libro contando su experiencia para inspirar a otras personas. Javier, ¿qué te parece si escribo un libro sobre nuestra historia? Me parece una idea increíble, mamá. Nuestra experiencia puede ayudar a muchas familias. Pero tendré que contar sobre el día en que me corriste de la casa. ¿No te importa? No, mamá. Hoy me siento orgulloso de contar cómo aprendí a valorar a la familia. Fue la lección más importante de mi vida. El libro El burro, la maleta y el perdón, una historia de reinicio, fue publicado al año siguiente y se convirtió en un éxito regional. Guadalupe recibió invitaciones para dar pláticas en escuelas, iglesias y centros comunitarios. Mi abuela se volvió famosa, decía Paquito orgulloso de su abuela escritora. No es fama, mi nieto, es solo una oportunidad de ayudar a otras personas a través de nuestra experiencia. Durante una de esas pláticas, Guadalupe conoció a Carmen, una señora de 75 años, que estaba pasando por una situación similar. Doña Guadalupe, mi hija me trata como un estorbo. Dice que solo doy trabajo y gastos. Ya no sé qué hacer. Carmen, ¿ya intentaste hablar con ella sobre tus sentimientos? Ya lo intenté, pero no escucha. Solo se queja de mis limitaciones por la edad. ¿Y tienes dónde quedarte si te sales de su casa? Tengo una hermana en otro pueblo, pero no quiero molestar. Guadalupe se ofreció a mediar una conversación entre Carmen y su hija. El encuentro ocurrió en el huerto comunitario, en un ambiente neutral y acogedor. Marisol, tu mamá me contó sobre las dificultades que están enfrentando, dijo Guadalupe a la hija de Carmen. Doña Guadalupe, yo sé que usted pasó por algo parecido, pero es muy difícil cuidar a una persona mayor trabajando todo el día. Entiendo sus dificultades, Marisol, pero puedo garantizarle que su mamá también está sufriendo al sentirse rechazada. La conversación duró 2 horas. Guadalupe contó su propia experiencia. Explicó cómo el diálogo y el respeto mutuo pueden resolver conflictos familiares y ayudó a madre e hija a encontrar soluciones prácticas para sus dificultades. Ustedes dos se aman, eso es evidente. Solo necesitan aprender a comunicarse mejor. 6 meses después, Marisol buscó a Guadalupe para contarle que la relación con su mamá había mejorado significativamente. Doña Guadalupe, muchas gracias por ayudarnos. Mi mamá y yo aprendimos a respetarnos y a repartir las responsabilidades de forma más equilibrada. Casos como ese se volvieron frecuentes en la vida de Guadalupe. Había descubierto una nueva misión: ayudar a familias en conflicto a encontrar caminos para la reconciliación. En el 5.º año después de su expulsión de casa, Guadalupe recibió un homenaje del ayuntamiento de la ciudad
por sus labores sociales y emprendedoras. La ceremonia se llevó a cabo en la plaza principal, en el mismo lugar donde había pasado su primera noche sola con Lolo. «Es emocionante estar aquí hoy», dijo en su discurso de agradecimiento. «En este mismo lugar, hace 5 años, me sentí la persona más abandonada del mundo. Hoy entiendo que aquel fue el inicio de mi verdadero viaje». Javier, Leticia y Paquito estaban en el público llorando de orgullo. La transformación de la familia se había convertido en una inspiración para toda la comunidad. «Mamá, estamos muy orgullosos de usted», dijo Javier después de la ceremonia. «Y yo estoy orgullosa de ustedes, hijo mío, de cómo crecieron, maduraron y se convirtieron en mejores personas». «Doña Guadalupe, usted nos enseñó que el perdón no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza», dijo Leticia. «Y nos enseñó que el amor verdadero siempre encuentra la manera de vencer las dificultades». Esa noche, la familia organizó una fiesta en el huerto comunitario para celebrar el homenaje. Asistieron más de 200 personas, entre clientes, amigos, vecinos y beneficiados por los proyectos sociales de Guadalupe. Durante la fiesta, Paquito dio un discurso conmovedor. «Mi abuelita es la persona más especial del mundo. Ella me enseñó que la familia es como una planta. Necesita cuidado, cariño y paciencia para crecer fuerte y bonita». La comparación sencilla del niño resumió perfectamente la filosofía de vida que Guadalupe había desarrollado a lo largo de los años. Cuando todos se fueron, la familia se quedó reunida en el huerto, observando las estrellas y conversando sobre el futuro. «Mamá, ¿cuál es su mayor sueño ahora?», preguntó Javier. «Mi mayor sueño ya se cumplió, hijo mío. Verlos felices, unidos y prósperos. Todo lo que construimos juntos supera lo que yo podría imaginar». «¿Y qué más planea hacer?». «Seguir sembrando semillas de amor y perdón donde sea necesario. Y disfrutar cada momento con mi familia». Lolo, ahora con más de 15 años, todavía pastaba tranquilo entre las plantas. El burro había envejecido junto con Guadalupe, pero mantenía la misma serenidad que había demostrado en el día más difícil de sus vidas. «Abuelita, ¿Lolo va a vivir para siempre?», preguntó Paquito acariciando al animal. «Nada es para siempre, mi nieto, pero el amor que sentimos por quienes cuidamos con cariño queda guardado en el corazón para siempre. Entonces voy a amar a Lolo para siempre, incluso cuando ya no esté aquí». «Exactamente. Y él va a seguir vivo en nuestros recuerdos y en el ejemplo que nos dio de fidelidad y compañerismo». En los años siguientes, los proyectos de la familia Martínez siguieron creciendo. La red de huertos comunitarios se expandió a 10 ciudades. La escuela rural se convirtió en referente nacional en educación ambiental y Guadalupe se volvió conferencista reconocida en todo el país. Pero más importante que el éxito profesional era la solidez de la familia que habían reconstruido. Javier se convirtió en un padre presente y cariñoso. Leticia descubrió su vocación como educadora. Paquito creció como un niño responsable y amoroso, y Guadalupe encontró propósito en ayudar a otras familias. En una tarde de domingo, 10 años después del episodio de la expulsión, la familia estaba reunida en el porche de la casa, observando el movimiento del huerto comunitario. 3 generaciones juntas, cada una contribuyendo con su experiencia y energía. «Abuela, cuenta otra vez la historia de cuando papá te corrió», pidió Paquito, ahora con 15 años. «¿Por qué quieres escuchar esa historia otra vez, mi nieto?». «Porque me enseña que incluso en los momentos más difíciles, uno puede encontrar la manera de ser feliz de nuevo». Guadalupe sonrió, emocionada por la sabiduría de su nieto adolescente. «Entonces está bien. Había una vez una familia que casi se destruyó por orgullo e incomprensión, y ella comenzó a contar nuevamente la historia que se había vuelto leyenda en la familia Martínez. La historia de cómo el dolor puede transformarse en crecimiento, cómo el conflicto puede generar unión y cómo el amor siempre encuentra la manera de vencer. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que Guadalupe tomó la decisión correcta al perdonar a su hijo? ¿Desde dónde nos ves?
Deja en los comentarios tu opinión sincera sobre esta historia de superación y perdón. Muchas gracias por tu compañía. No olvides el like y suscríbete al canal.